Buenas tardes. Vemos en esta fotografía un edificio en la zona, en la región de Tohoku, en Japón, afectado por el tsunami provocado por el terremoto 2011, y acá también otra estructura de un dique que también fue afectada por el mismo fenómeno. Y esto es para resaltar el problema de lo que provoca un tsunami y que son temas todavía que están en estudio. Ya lo decía también el presidente de la 17 Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, que específicamente en el tema del tsunami que afectó, por ejemplo, también al central de Fukushima, bueno, ha habido todavía con los científicos como una creencia exagerada en las simulaciones computacionales y lo que la ciencia conocía hasta ese momento. Y bueno, el tsunami mostró que habían cosas que no estaban bien diseñadas, que habían conocimientos que no se tenían y que bueno, eso era necesario profundizar los estudios. Por eso, en esta conferencia, y por primera vez que se hace en una de ellas este tipo de concurso, que es justamente predicción de la respuesta provocada en un modelo físico por un tsunami. Así que este es un concurso ciego que se hizo, bueno, previo a la conferencia mundial, y después entonces bueno, se hizo una sesión especial donde se entregaron los premios por este concurso y también, bueno, los que habían ganado las distintas categorías expusieron cómo había sido su modelo, bueno, y el análisis de resultados, etcétera. Así, bueno, este video es para recordar ese concurso y, bueno, para marcar esto de que todavía son necesarios nuevas investigaciones y nuevos conocimientos para poder predecir lo que un tsunami puede provocar sobre las construcciones. Y acá, bueno, en este que es el documento donde se dan las características generales de este concurso, bueno, dice, este desafío incluye a toda la humanidad. Así que se ha tomado como un tema de mucha importancia y bueno, para hacer este concurso ciego que básicamente implica que distintos investigadores o profesionales de distintas empresas pueden, ante una serie de datos que son conocidos, predecir cómo va a ser la respuesta, en este caso un modelo físico, y bueno, y poder aportar también cuál es el nivel de conocimiento que se tiene en la práctica, ya sea de investigación o en la práctica profesional, respecto a las simulaciones computacionales para poder, digamos, bueno, representar estos fenómenos en una computadora. Así, bueno, específicamente acá se hizo un estudio experimental sobre un modelo físico y se utilizó este canal en un instituto de Japón que básicamente tiene aproximadamente 3 metros de ancho y unos 200 metros de largo. Y entonces, bueno, acá hay el sistema que produce la simulación del tsunami. En este caso se trabajaron con dos tipos de onda, digamos, una que, digamos, tenía una determinada frecuencia y, bueno, y un cierto impacto más leve, y otra, un modelo B, que tenía, digamos, como un impacto más concentrado y, bueno, se desarrollaba en menor tiempo. Así que el estudio, bueno, incluyó estos dos modelos de tsunami. Y digamos, había que analizar una serie de construcciones simuladas, lo que podría ser esto que está acá, una representación de edificios industriales. Entonces hay, bueno, edificios de tipo prismáticos, que tenían lo más alto hasta 60 centímetros, y edificios o construcciones cilíndricas para representar entonces distintas construcciones que se pueden encontrar en una zona industrial costera, que, bueno, que es común también en esa región del este de Japón. Entonces, básicamente, la ola que provocaba este sistema de canal ingresaba por acá y, bueno, y tenía una cierta cobertura sobre esta área que se quería estudiar.
Así que, bueno, este era el problema de dos tipos de onda que simulaban un tsunami, cómo afectaba esta zona, digamos que es un modelo a escala 1 en 50 de una posible zona industrial en Japón, y básicamente lo que se midió en distintos puntos de esta zona que se estudiaba en particular era, bueno, cuál era el nivel que iba a alcanzar el agua con esos dos ondas tipo A y tipo B, qué profundidad en distintos puntos iba a lograrse, porque se da también el perfil del terreno con determinada pendiente, entonces qué profundidad también en distintos puntos, la velocidad que iba a alcanzar el agua cuando llegara a distintos puntos de esta zona y la presión en distintos puntos del edificio. Así que bueno, son todos parámetros que interesan para estudiar el comportamiento, bueno, una serie de edificios sometidos a un tsunami. Se trabaja, por supuesto, con modelo físico, porque bueno, que no hay mediciones experimentales o grupo de edificios que han sido afectados por este fenómeno. Así que bueno, este específicamente es el problema que había que resolver. Estaban dados los datos de cómo iban a ser los dos tipos de onda provocadas en el canal, y bueno, algunas mediciones base fuera de lo que era esta simulación de edificios, y bueno, y a partir de allí entonces en distintos puntos había que determinar, como decíamos, nivel hasta dónde iba a llegar el agua, profundidad que iba a alcanzar en esos puntos, velocidad y presión que iba a ejercer en distintos puntos y en algunos edificios, cómo iba a ser esa presión en la altura del edificio. Evidentemente es un problema de dinámicas de fluido con interacción, bueno, con construcciones, así que ese es un problema bastante complejo y no tan simple de resolver. Así que, bueno, en base a eso también se elaboraron un resumen de lo que fue todo el proceso de, bueno, tanto de aporte de datos, obtención de consultas y después lo que fue la entrega de resultados de los distintos equipos y el análisis que se hace de los resultados que se obtuvieron. Así que bueno, está aclarado acá en la introducción que la simulación de tsunami es una herramienta importante para la investigación de inundación debido a este fenómeno y también a la estimación de las fuerzas también que van a actuar sobre las distintas construcciones que pueden estar en una zona costera afectada por este problema. Hay muchos modelos que permiten hacer las simulaciones numéricas o las simulaciones computacionales de este problema, pero bueno, lo que se quiere evaluar es cuál es la precisión que se logra con estos modelos y poder compararlo. Por eso justamente el poder hacer un concurso ciego implica que uno va a tener datos de profesionales de distintas partes del mundo, cada uno seguramente con distintas herramientas computacionales, basados seguramente también en distintos modelos matemáticos, y entonces, bueno, eso va a permitir hacer una comparación también de resultados. Y bueno, y para futuras investigaciones, por supuesto que es importante conocer y poder predecir cuál es el impacto que va a tener en un área, y es importante entender también entonces cómo los modelos numéricos pueden producir ese impacto. Entonces, para poder investigar esta situación es que, bueno, justamente los organizadores de la 17 Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica propusieron este concurso ciego, que como decíamos, se han propuesto otros concursos ciegos, pero referidos específicamente por ejemplo, al comportamiento dinámico de estructuras sometidas a una acción sísmica. Ahora, en este caso, es con este problema de tsunami. Así que por eso es la particularidad que tiene este concurso. Así que bueno, el experimento fue lo que recién comentaba, de cómo estaba realizado, y como decíamos, se tomaron dos tipos de ondas denominados tsunami A y tsunami B.
Y después entonces lo que respecto de cada uno de estos parámetros, de cómo era el nivel que alcanzaba el agua en distintos puntos K, la profundidad que alcanzaba también esos puntos K, la velocidad y la presión en esos puntos K, bueno, se medía la precisión alcanzada, entonces tomando cada medición que digamos que cada persona que daba los resultados había obtenido respecto del valor experimental, y se sacaba el error relativo porcentual respecto del valor experimental, y bueno, después se dividía por el número de puntos que se había tomado. Entonces, para cada participante se sacaba la precisión obtenida respecto de nivel de agua alcanzada en distintos puntos, profundidad del agua en distintos puntos, velocidad y presión. Y entonces, logrando la precisión para cada uno de esos parámetros que se tomaron como parámetros de respuesta de cómo afectaba el tsunami a esa área, bueno, después se promediaban y se sacaba un solo valor por cada equipo. Los equipos además podían presentar distintas simulaciones, entonces se sacaba ese promedio para de las 5 simulaciones cuál era la mejor, y de esas 5 se tomaba entonces como resultado el mejor desempeño que había tenido ese equipo o esa persona en particular. Así que de esa manera se podía hacer una comparación entre distintos grupos, teniendo en cuenta entonces las distintas mediciones o distintas magnitudes que se consideraban en distintos puntos también de esta zona donde estaban representadas construcciones y tanques. Así que de esa manera se podía tener un solo número que podía representar el nivel de precisión que se había, o exactitud respecto a los valores exactos que se había obtenido cada participante. Bueno, los equipos que enseguida los mencionamos son 14. De esos es un grupo bastante pequeño. Pensamos que en este Congreso Mundial se presentan cerca de 3.000 trabajos, entonces son 14, solamente es muy poco los participantes, pero bueno, es un problema muy particular y que requiere también un nivel de conocimientos también bastante avanzado. Respecto a esos 14 participantes, 4 trabajaron con simulaciones en 2 dimensiones y 10 trabajaron en simulaciones en 3 dimensiones. Esto, bueno, tiene que ver también con los tiempos computacionales, así que también es importante conocer esto, no solamente el nivel de exactitud que permiten obtener los modelos, sino también qué tiempo requieren para poder hacer esta simulación. También, bueno, como después se resalta también en las conclusiones, en los datos que vamos a ver, de esos 14, hay 8 que tanto para el tsunami A como para el tsunami B obtuvieron casi los mismos resultados, a pesar de que trabajaron con distintas formulaciones matemáticas y simulaciones computacionales también distintas. Así que bueno, esto es también algo positivo de destacar de esos resultados. Habían algunos de esos 14, había algunos que trabajaron en forma individual, que pertenecían, bueno, a distintas universidades y empresas o laboratorios. Después habían también participantes que trabajaron en equipo, algunos también de algunas empresas, otros bueno, también de institutos de universidades, o de unión de universidades con institutos, y bueno, también de distintas empresas. Así que estaban las dos opciones de participar, tanto a nivel individual como grupal y a nivel de estudiantes. También se muestra en este trabajo bueno, los principales modelos y otros parámetros también de la simulación que consideraron los participantes que trabajaron con simulaciones 2D o con simulaciones 3D. Y acá, bueno, tenemos los resultados, digamos, esta síntesis completa de los 4 parámetros que se midieron tanto para el tsunami tipo A como para el tsunami tipo B, para cada uno de los 14
participantes, algunos individuales, como decíamos, y otros grupales. Entonces, por eso vemos que este puntaje, como decíamos, el promedio de esa fórmula que recién mencionamos para calcular la exactitud, que era un error relativo porcentual. Así que bueno, acá tenemos que estos 8 grupos o personas lograron resultados casi similares, porque no hay dispersión. Por supuesto, cuando este puntaje es más bajo implica que se han acercado más los valores numéricos a los valores experimentales, y este grupo, bueno, acá como se van alejando, por eso se alejan de los valores más pequeños. Y había algunos grupos que ya se salían de una escala que se fijó como límite, bueno, ya eso no eran considerados en esta medición. Así que acá tenemos el resultado de los 4 parámetros para los 2 sismos, para cada uno de los 14 individuos o grupos que participaron. Y después, bueno, esto se ha desglosado, y entonces acá podemos ver también para los 14 participantes qué puntaje se obtuvo en triángulos en lo referente al nivel de agua en el sismo tipo A, y con estos cuadrados para la profundidad de inundación. Acá vemos, como decíamos, los más bajos son que hay una mayor precisión, o sea, los resultados numéricos se han acercado mejor a los valores experimentales, y a medida que nos alejamos de estos valores pequeños implica una dispersión. Y acá también para el sismo, el tsunami tipo A, bueno, acá tenemos también los círculos rojos, cuál es la presión que ejerció la onda como promedio, como decíamos, de distintos puntos, y acá en azul la velocidad de onda. Así que ahí también podemos ver entonces, bueno, en este caso se obtuvo una mejor precisión en el caso de la presión que de la velocidad de onda, y como, bueno, después de los 6 primeros ya empieza a haber como un mayor alejamiento respecto de los valores experimentales. Y así como se hizo para el sismo A, bueno, también se analizaron también el nivel de agua y la profundidad de inundación para el tsunami tipo B, y también velocidad de impacto, la velocidad que tenía la onda del tsunami, y la presión provocada en distintos puntos de edificios y tanques. Así que bueno, esto en cuanto a los resultados, tanto desagregados para sismo A, tsunami A y tsunami B, como este puntaje global donde veíamos que había en estos valores promedio de este puntaje había como una buena aproximación de la simulación de los 8 primeros, o que se acercaron más, de los 8 resultados que se acercaron más, que contemplan esto, ¿no es cierto? Como decíamos, no es un número que representa la aproximación en cuanto a nivel de agua, profundidad, velocidad y presión en varios puntos de este modelo a escala de lo que sería una zona de edificios costeros de tipo industrial. Y esos son resaltados en las conclusiones. Bueno, ha sido parte de este concurso ciego de las 17 conferencias mundiales para investigar entonces la exactitud que permiten tener los modelos numéricos respecto al impacto que un tsunami puede tener sobre un grupo de construcciones. Y bueno, destacan esto, que comparando la exactitud lograda por los resultados por estas simulaciones, de los 14 participantes hay 8 que lograron aproximadamente los mismos resultados, a pesar de que trabajaron con distintos programas y con distintos modelos y formulaciones matemáticas, y bueno, pero resaltan esta coincidencia de 8 sobre 14. Bueno, si vamos a los resultados que se obtuvieron en este concurso, podemos ver que se lograron 8 categorías, de 3 categorías, y de esas categorías entonces vamos a considerar ahora y ver en particular los grupos que han logrado los primeros puestos.
Entonces hubo una clasificación del premio al mejor desempeño, es decir, a los que lograron los puntajes más bajos en esto que recién consideramos, y bueno, ese primer puesto fue de una compañía de ingeniería civil de Japón. Esto que, bueno, se destacaron también porque no solamente había que presentar ese puntaje, sino una memoria descriptiva de cómo había sido el modelo, bueno, las formulaciones matemáticas, etcétera. Y entonces también, más allá de que no habían logrado el puntaje más bajo o la mejor cercanía a los resultados experimentales, pero sí habían hecho una propuesta muy interesante de la simulación, así que también se premió eso. Y también, bueno, hubo un premio bueno, a los profesionales o investigadores más jóvenes, que lo ganó en este caso el Instituto de Hidráulica de Cantabria, allí en el norte de España. Este segundo también, bueno, fue una compañía, la compañía eléctrica de Tokio. Así que bueno, se destaca esta compañía entonces de construcción y, bueno, y de desarrollo en ingeniería civil, que logró el puntaje más bajo, básicamente la mejor predicción en cuanto a estos parámetros de respuesta para el efecto que tuvo el tsunami en bueno, esta simulación a escala, este modelo físico a escala de edificios y tanques que podrían ser afectados por un tsunami. Y después este otro grupo también de una empresa de Japón, que lo que se destacó acá fue que en su simulación, más allá, como decíamos, que no obtuvieron el puntaje más bajo, lograron una simulación con un costo computacional extremadamente bajo respecto de los otros, y esto también es un punto de mucho interés. Y trabajaron, bueno, con simulaciones lineales en 2 dimensiones. Así que lograron una buena predicción, aunque no del nivel del primer grupo, pero lo otro que se destacó en forma importante fue esto que lograron representar el problema con una simulación con muy bajo costo computacional. Y bueno, este premio a las personas más jóvenes de la Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria, donde participaron también en grupo varias personas. Ellos, acá lo que se destacó es que trataron, bueno, aplicaron un problema o modelaron toda la situación, primero con 2 dimensiones, pero acopladas con un problema de 3 dimensiones. Entonces lograron una muy buena también resultados respecto a los valores experimentales, y también, bueno, el nivel de costo computacional y esta posibilidad también de acoplar una parte del modelo en 2D y otra parte del modelo en 3D. Así que bueno, vemos con esto como el tema de el impacto de los tsunamis sobre las construcciones es un tema de investigación que requiere todavía mucho estudio. Se está viendo también cómo los programas computacionales pueden o no acercarse a la respuesta que se puede obtener. Esto no es la realidad, sino lo que se ha ensayado es un modelo físico, pero cómo a partir de ciertos datos, principalmente los 8 grupos que tuvieron mejor desempeño, bueno, lograron con distintos modelos y con distintos programas computacionales lograr una respuesta bastante parecida, así que eso es bueno, como bastante alentador. Y bueno, pero marca, estamos hablando de muy poquitas personas que han podido representar esta problemática de gran interés a nivel internacional. Destacaban también los organizadores que, bueno, la mayoría de las participantes trabajó con OpenFOAM, que es un programa que se inició en el Imperial College de Londres, y que, bueno, básicamente permite el trabajo con dinámica computacional, mecánica de los fluidos, perdón, mecánica de los fluidos, dinámica de los fluidos, y en este caso con una interacción, por supuesto, con estructura. Es un programa de código abierto, así que bueno, que tiene contribuciones
de distintas partes del mundo y que año a año va sumando nuevas herramientas de simulación y bueno, tienen todo un sistema de control también para, bueno, analizar que cada parte que se agrega al programa, bueno, tiene el nivel de revisión que se requiere para lograr simulaciones correctas. Así que bueno, eso también otro de los aspectos que se analizan de los resultados y que seguramente se van a seguir estudiando, no solamente el nivel de predicción que puede, de exactitud que puede lograrse, es decir, de valores que se acercan a valores de la realidad, sino también cuánto tiempo computacional requiere esa simulación, de qué manera se pueden lograr simulaciones que manteniendo un nivel de precisión, exactitud aceptables, permitan también hacerlo más rápido, todos los cálculos, y bueno, también qué programas se han usado y qué formulaciones matemáticas han sido considerados por este problema, entonces, como decíamos, de dinámica de fluido, dinámica de fluidos, también con interacción de estructuras. Después se hizo durante el Congreso, la semana presencial, digamos, se hizo una presentación, bueno, una síntesis del concurso, de los resultados, y después estos grupos que recién mencionamos, que ganaron cada una de las categorías, hizo su presentación de cómo había sido la formación, bueno, y en detalle explicaron también todas las consideraciones que habían tenido en el modelo que habían usado para llegar a estos resultados. Así que bueno, esto fue una síntesis bueno, de este problema que vemos que todavía está muy vigente y que hay mucho todavía para trabajar, para poder tener herramientas confiables en la simulación de los efectos que un tsunami puede provocar en cierta zona de las partes del mundo que pueden sufrir estos eventos. Y bueno, y de cómo se desarrolló entonces durante las mundiales este concurso y esta consideración de resultados y de presentación de los ganadores. Así que bueno, esto fue todo. Muchas gracias.